Bueno, pues supone una gran ilusión de volver a competir en carreras de España y parte del extranjero también, y bueno, una gran ilusión con este nuevo proyecto que sale adelante. Bueno, pues un año en Inglaterra donde he vuelto a coger un poco el rol un poco de líder del equipo y de tirar un poco del equipo, donde me ha servido para volver a reencontrarme con la victoria. Y el año anterior, precisamente, pues en Italia, con un mal año en cuanto a lo deportivo, pues bueno, para olvidar, pero también sacar conclusiones y aprender de ello. Bueno, pues es un equipo donde está sacando muchos chavales jóvenes que precisamente en Euskadi es lo que hace falta, ¿no? Equipos que saquen chavales jóvenes de cantera y que vayan para adelante, ¿no? Pues bueno, un proyecto que ya hacía falta. Hacía falta tener un equipo continental profesional donde pueda ir a la Vuelta, donde pueda ir a correr a Cataluña y en el primer escalón donde verse, ¿no? En la Vuelta al País Vasco, que para ellos es la vuelta de casa. Bueno, para nosotros es la vuelta de casa. Así que un proyecto que ya hacía falta. El ciclismo en Euskadi es el deporte casi rey, ¿no? Diríamos. Entonces, pues la situación del ciclismo en Euskadi, pues es mucho déficit de equipo y de equipos que hacen falta que hayan, y para tanto ciclista bueno, ¿no?, que hay en Euskadi. Entonces, pues este proyecto es necesario y va a venir muy bien para todos estos ciclistas jóvenes. Bueno, pues siempre me ha hecho especial ilusión correr País Vasco-Cataluña, donde en mi época de Movistar siempre he querido correr y no he podido. Y luego la carrera la grande de casa, correr la Vuelta a España, ¿no? Pues creo que es motivante. Bueno, pues yo siempre he sido un corredor donde en grupos pequeños o incluso sprints masivos he podido dar resultados. Entonces, pues el objetivo que yo me marco es dar mi 100% y esperar que llegue alguna victoria, ojalá. Y si no es así, pues los mayores top 10, top 5, top 3 que pueda aportar al equipo. Pues que es un proyecto ilusionante, y yo creo que es el proyecto donde se puede reencarnar el antiguo Euskaltel, ¿no? Un poco lo que la afición sentía con Euskaltel, pues yo creo que con este proyecto se puede sustituir y puede llegar a ser un poco lo que ha faltado estos años, ¿no?, con la desaparición de Euskaltel. Así que animo a que se unan al proyecto y a que se enganchen con nosotros.